topográficos, tener datos, ¿no? Datos o puntos, en este caso del territorio, solamente puntos específicos, y ya con esos puntos van a lo que es el gabinete o dibujo y empiezan a crear, ¿no? Puntos iguales tendrían una curva igual. Entonces, de esa manera se realiza lo que es las curvas de nivel. Y entonces, en base a esos datos, ya que se saca de campo, se tiene que dibujar las curvas de nivel, ¿no? Entonces, ¿cuántos puntos son necesarios para poder dibujar curvas de nivel? Tantos puntos como queremos representar en el dibujo, ¿no? Entonces, por eso nosotros a veces, si tenemos los datos necesarios, podemos realizar curvas cada vez más eh, de distancias menores, ¿no? Más específicas, más a detalle. A veces cuando no tenemos muchos datos o datos muy distantes, también podemos hacer las curvas, pero ya a una mayor distancia. Llevemos ese ejemplo a otro tipo de aplicación, ¿no? En vez de que sea alturas, puede ser temperaturas, ¿no? Vamos a cada uno de los puntos y medimos temperaturas. También podemos hacer nuestras curvas de temperaturas. Precipitaciones, ¿no? Medimos precipitaciones en diferentes puntos y también podemos hacer nuestra curva de precipitaciones. Y así con cada uno de los elementos que de alguna manera podemos realizar un estudio. Entonces es muy aplicativo en varios aspectos, ¿ya? No solamente en curvas de nivel. Y eso lo plasmamos en un plano, ¿no? En un plano con su respectiva leyenda, con su respectiva escala, ¿no? Con sus respectivas coordenadas, porque estamos hablando de ubicación. Cuando nosotros hablamos de ubicación, tenemos que poner nuestras coordenadas, en ese caso UTMs, ¿ya? Nuestra leyenda, porque hay diferente tipo de trazos, hay diferente tipo, por ejemplo, si queremos diferenciar a través de colores, también lo podemos hacer y hacemos nuestra leyenda, nuestro membrete, donde están plasmados todos los datos necesarios, nuestra escala, y entonces ya se convierte en lo que es un dibujo técnico. Entonces, por eso es importante hablarlo aquí, ¿no? Es parte de un dibujo técnico, ¿no? Porque tiene todos los elementos necesarios y sobre todo se plasma en planos, los cuales se tiene que entender, ¿no? Y se tiene que leer. Bien, entonces vamos a ver a qué se refiere con las curvas de nivel. Ya, ahí en ese caso, que es muy pronunciado, quiere decir que tiene una pendiente muy pronunciada, ¿no? Es decir, si yo ya doy un paso o escalo arriba, ya estoy en otro nivel, ¿no? Y es muy diferente cuando estoy en un nivel más plano, ¿no? Por ejemplo, entre estos dos relieves, acá, por ejemplo, es un terreno más plano, pero también tiene sus curvas, ¿no? Unas curvas que de repente están más separadas, más alejadas, ya que las curvas no están tan pronunciadas, ¿no? El terreno es más plano. Entonces, de alguna manera ahí ya podemos darnos cuenta de que si en el plano, ¿no? En una hoja, en un plano, vemos curvas muy juntas, quiere decir que el cambio de un nivel a otro es muy pronunciado, muy junto, o sea, la distancia para que yo cambie, por ejemplo, de 10 metros a 50 metros, es muy pronunciada, entonces estamos hablando de relieves, ¿no? Como por ejemplo montañas, ¿no? Por ejemplo, relieves que cambian muy drásticamente de nivel, ¿no? Y si vemos, por ejemplo, curvas un poco más separadas, ¿no? Ahí es un terreno más plano, ¿ya? Entonces por ese lado podemos darnos cuenta, ¿no? De ese tipo de variación, ¿ya? Bueno, en este caso estas curvas, lo que faltaría acá, ¿no? Es colocar cotas, ¿ya? También tienen cotas, las cuales nos da la idea de que, por ejemplo, si nosotros no tenemos el relieve, si solamente nos dan el plano y vemos estas figuras, ¿no? En este caso está incompleto porque yo podría pensar que puede ser tanto una elevación o también puede ser una depresión, ¿no? Hay relieves, ¿no? En el territorio que no solamente es una elevación, una montaña, sino también hay depresiones. Depresiones quiere decir que los niveles disminuyen, ¿no? Por ejemplo, cuando
hacen las zonas mineras, explotaciones mineras que hacen atajo abierto, ¿no? Que ya es como una depresión, ¿no? Y se puede también realizar sus curvas de nivel, ¿ya? Pero en ese sentido, en vez de que estén subiendo los niveles, están bajando, ¿no? Vamos a ver en qué casos, con solamente observar las curvas, podemos ya tener la idea del relieve. Y este plano que ven aquí es un plano que se ve en vista en planta, ¿no? Es un plano en vista en planta. Solamente con el plano de vista en planta podemos tener una idea del territorio, del relieve. Tenemos que complementar con otro tipo de planos, que sería el plano de corte y elevación, para poder confirmar, en este caso, si se refiere a un relieve de elevación, al relieve de presión, si, por ejemplo, es una zona plana, etc. Entonces, ya con el plano de corte y elevación juntos, ya se tendría ya la idea total, ¿no? Bien, en este caso faltaría colocar las cotas, ¿no? Y también vamos a ver si se colocan las cotas en todas las líneas o solamente en las principales, ¿no? Y por qué, ¿ya? También vamos a ver algunas descripciones de características de las curvas de nivel, porque tienen sus características importantes para poder generar también las curvas de nivel. Bien, entonces empecemos con la definición, que es una curva de nivel. Expresa es una forma de expresión gráfica a escala, ¿no? Siempre ahora en los territorios, porque miden distancias, ¿no? Altitudes, entra mucho el tema de escalas aquí, ¿ya? La escala del relieve de una zona determinada en una dirección establecida. Bien, como ven ahí, es un mapa cartográfico, ya, si van ustedes a la biblioteca, en la parte de mapas, ¿no? Y ahí encuentran todo lo que son los mapas cartográficos, ¿no? Nuestro territorio es muy grande como para que todo ingrese en un solo plano. Habrá varios planos con varios códigos en el cual representa una zona, ¿no? Una zona determinada. Por ejemplo, aquí está representando una comunidad campesina, ¿no? Ahí dice ahí de Sorochuco. Ya, por el otro lado está lo que dice el proyecto minero Conga, ¿no? Y podemos ver también curvas de nivel, ¿no? Lo que primero que se observa son líneas, trazos, ahí tiene una leyenda, ¿no? Está cuadriculado porque se encuentra en una ubicación de coordenadas UTMs, ¿no? También tiene su leyenda y su escala, entonces prácticamente un dibujo técnico. Entonces, vamos a ver ahí y reconocer distintos elementos. Por ejemplo, todo lo que es con color azul, ¿no? Porque se asemeja mucho a la parte de ríos, cuencas, ¿no? Prácticamente lo hacen de ese color, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos lagunas, acá también tenemos otro tipo de lagunas, ¿no? Quebradas con unas líneas, puede ser unas líneas punteadas o unas líneas continuas, ¿no? Que significan ríos o quebradas, ¿ya? ¿Cuál sería la diferencia entre un río y una quebrada? Vamos a ver, ¿no? Porque se diferencian de diferentes trazos. Acá hay lagunas también, ¿no? Entonces, acá también dice, bueno, una laguna, etcétera, ¿no? Entonces, con color azul, celeste, ¿no? Se diferencia todo lo que son partes de ríos o partes de aguas, ¿no? En ese caso, la leyenda también dirá, ¿no? En su leyenda, ¿no? Al final de todo este mapa cartográfico, al final tenemos una leyenda muy amplia, descriptiva de cada uno de los elementos. Bien, pero a simple vista lo podemos observar, podemos decir que son cuerpos de agua, ¿no? Que se encuentran en cada uno de su ubicación. También podemos ver, por ejemplo, aquí ya las curvas de nivel, unas curvas más gruesas, otras curvas más delgadas, ¿no? ¿Por qué será que unas curvas son más gruesas, unas curvas son más delgadas? Ya las curvas de nivel, en este caso, se diferencian por curvas mayores o curvas principales y curvas menores o curvas secundarias, ¿no? Por ejemplo, como ven aquí, hay una curva, ¿no? Vamos a tratar de seguir esa curva, a ver, vamos a dibujar acá, ¿no?
Por ejemplo, acá tenemos una curva, poner un poco más gruesita, ¿no? Acá está la curva. Entonces, si seguimos el trayecto de esa curva, ya vamos a ver que tiene diferentes formas. Por ejemplo, acá voltea, ¿no? Por acá se va, sube, baja. Entonces está siguiendo un mismo nivel, ¿no? Está siguiendo un mismo nivel, está siguiendo una misma altura, ¿ya? Y va acompañada siempre de una cota, ¿no? Va a ir acá acompañada de una cota, por ejemplo, bueno, acá no se nota, debe ser unos 4.000 metros. ¿Y por qué digo puede ser unos 4.000 metros? Porque aquí, como ven acá, 4.008, ¿no? Representa esta X de aquí. Cuando se quiera representar cumbres, o la parte más alta, ¿no? Se representa a través de un punto o una X, y se pone acá la altura más que le corresponde a ese punto, ¿no? 4.008. ¿Ya? Entonces, a partir de ese punto, acá puede ser 4.000, y la curva sigue por acá. No lo vamos a observar cuando de repente podemos pedir la otra parte que continúa acá, del territorio, ¿no? Del mapa cartográfico, ¿no? Lo juntamos y vamos a ver que la curva va a seguir por ese camino, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos nuestra curva 4.000. Otra característica de nuestra curva principal es, primero, que el trazo es más grueso, y después que lleva sus cotas, ¿no? Las líneas principales van a llevar las cotas. Las líneas secundarias no llevarán cotas, ¿no? Pero también se puede interpretar. Por ejemplo, acá está otra línea, ¿no? Que es una línea secundaria, una línea menor, por acá se va, ¿no? Acá tenemos otro más, ¿no? Hacemos el seguimiento así. Acá también tendremos otro más, por aquí. Y por último, otra vez nos topamos con una curva más gruesa, ¿no? Que es una curva principal, y sobre todo que tiene ahí la cota, en este caso 3.800. Entonces, ¿cómo podemos analizar, ¿no? ¿Cuáles serían las cotas que se encuentran en este nivel? ¿Ya? Vamos a analizar. Por ejemplo, en este caso, este 3.800, acá sería, a ver, acá hay 1, 2, 3, ¿no? 1, 2, 3, está dividido en 4 partes, ¿no? Acá hay una parte, 2, 3, 4 partes, hasta llegar a 4.000. Y como hemos dicho que las curvas son equidistantes o con distancias iguales, podemos decir que está subiendo, en este caso subiendo porque de 3.800 a 4.000 está subiendo en esta dirección, ¿no? Eso es lo primero que podemos observar. Vamos a poner acá una flechita, ¿no? Es decir, que estamos subiendo, ¿ya? Solamente con observar las cotas, 3.800 a 4.000 está subiendo, ¿bien? Entonces, ¿qué vemos más? Vemos que entre 3.800 y 4.000 se divide en 4 partes, 1, 2, 3, 4. En ese caso, cada curva es cada 100 metros, a ver, no, cada 50 metros, ¿no? En este caso, esta curva de acá sería 3.850. La que sigue, 3.900. La que sigue, 3.950. Y por último, llegamos a los 4.000, ¿no? De esa manera podemos o tenemos que leer. Entonces, no es necesario colocar la cota en estas líneas o niveles secundarios, porque de alguna manera se tiene que el dibujo ser limpio, ¿no? Si podemos sacar curvas, o sea, las cotas y cotas por todos lados, ya como que no se puede observar muy bien, ¿no? Por eso se define que solamente las curvas principales, las que tienen un trazo más grueso, son las que van a llevar las cotas. Las demás líneas, trazo fino y no llevan cotas, pero se puede interpretar, ¿no? Con la definición de que las curvas son equidistantes, que tiene distancias iguales, como hemos hecho acá, podemos ya saber, ¿no? Por ejemplo, acá si son 4 partes, entonces estamos subiendo en 50 en 50, ¿no? 50 metros, 50 metros, 50 metros, 50 metros, hasta llegar a la curva 4.000.
Entonces, de esa manera se interpreta, ¿no? Si, por ejemplo, acá yo tengo un punto, o yo quiero analizar este punto, ¿no? Ya sé en qué distancia se encuentra, ¿no? Incluso podemos interpolar, agarramos nuestra regla, porque todo este mapa está en escala. Entonces, podemos agarrar nuestra regla, podemos medir, ¿no? Y podemos decir las distancias en cualquier punto, ¿no? En este caso ya sabemos en qué nivel se encuentra cada uno de los puntos que podemos hallar en este mapa cartográfico, ¿no? Entonces, de esa manera se interpretan las curvas de nivel, ¿ya? De esa manera se interpretan las curvas de nivel, y no se olviden que en este caso esta X, acá también hay una X de 4800, punto más alto, acá también hay otra X 4800, ¿no? Es el punto más alto. Por acá viene otra curva de 4000, ¿no? Por acá también pasa la curva o el nivel de 4000, y ahí se irá por la parte de abajo, que es otro empalme de otro plano, ¿no? Y así podemos verificar, ¿no? Verificar los niveles en cada curva. También podemos ver, por ejemplo, en esta zona de acá, las curvas están más distantes, ¿no? Entonces podemos decir que es un lugar más plano. Y en cambio acá, aquí, por ejemplo, ¿no? Son curvas más cerradas, más juntas. Y todavía dice acá, bueno, cordillera debe decir, ¿no? Y su nombre es la cordillera, ¿ya? Entonces, acá podemos ver curvas más juntas, entonces por acá podemos decir que son cerros, ¿no? O montañas, ¿no? Que están colindando en este caso a esta zona de acá, ¿no? Una zona más plana, ¿ya? Que podemos observar ahí. Ya, y con la leyenda ya podemos entender mejor. Por ejemplo, este trazo puede ser, no sé, una carretera, ¿no? También que se dibuja, ¿no? Etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, se coloca en áreas, por ejemplo, lo que es la comunidad, o algo que se quiere resaltar, ¿no? Áreas verdes, de repente, por aquí, etcétera, ¿no? Pero de todas maneras, esa es nuestra interpretación de las curvas de nivel. Ya, esa es nuestra interpretación de las curvas de nivel. Entonces, vamos a seguir. Bien, entonces, ¿cómo se define las curvas de nivel, no? O ¿cómo se dibujan las curvas de nivel? Es el resultado de la intersección del terreno con una serie de planos horizontales, ¿no? Como ven aquí, por ejemplo, donde se nota más las curvas de nivel es en una zona pronunciada, una zona elevada, por ejemplo, esta montaña de acá, y los planos, ¿no? Intersectan en este caso al elemento, ya son planos horizontales, equidistantes, ¿no? Quiere decir que lo va a cortar en distancias iguales, y cada uno de los planos, ¿no? Proyectará un nivel. Ese nivel se proyectará en un plano, en un solo plano, y vamos a tener ya las curvas de nivel, ¿no? Por ejemplo, acá, este plano horizontal corta en este nivel, ¿no? A este elemento, y en un nivel de 10.000, ¿no? Acá, por ejemplo, sí, 10.000 metros. Ante todos estos niveles, ¿no? Se hace referencia a un nivel cero, ¿ya? El nivel cero de referencia va a ser el nivel metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces el punto cero, o el nivel cero de referencia va a ser el nivel del mar. A partir de ahí ya podemos realizar 10.000 metros sobre el nivel del mar, 20.000 metros sobre el nivel del mar, 30.000 metros, 40.000, 50.000, ¿no? El punto más alto, por ejemplo. Entonces, todo se mide a través sobre el nivel del mar, que es el punto del nivel cero. Entonces, acá podemos ver que 10.000 metros sobre el nivel del mar cortó a este elemento, y toda esta curva de intersección sería los 10.000 metros, ¿no? Con todas sus formas que se encuentran ahí, ¿no? Si hacemos este seguimiento de acá, toda esta línea sería los 10.000 metros que indica, ¿no? Todo esto de acá. Es decir, si nosotros, por ejemplo, estamos con una bicicleta, ¿no? Y recorremos todo este nivel, no vamos a sentir
ninguna elevación, no vamos a sentir ningún esfuerzo porque estamos en el mismo nivel durante toda la trayectoria, ¿no? Entonces, de igual manera acá, ¿no? Este plano también va a ser 20.000 metros, toda esta intersección, el plano con el elemento, acá también está. El siguiente también. Y acá también, ¿no? Acá sería ya los 40.000. Y por último, los 50.000. Y acá el punto más alto, ¿no? También se puede representar, de repente 50.000 o 50.020, etcétera, ¿no? Puede ser este punto de acá, una X, ¿ya? Entonces ya cuando los planos se intersectan, ¿no? Y son equidistantes, esta intersección va a generar serie de líneas planas, como en este caso, del mismo nivel, generalmente curvas, ¿no? Porque el relieve no son líneas rectas, sino son líneas curviadas, que tienen su forma definida. Todos esos puntos pertenecen a una de las curvas, ¿no? Y tienen la misma cota. Entonces, ya que han sido generadas por intersección con un plano horizontal, que por definición tiene una cota constante en todo su elemento, las curvas se proyectan, o los puntos, ¿no? Acá están proyectándose, proyectan y se plasman en un solo plano, y de esa manera se generan las curvas de nivel. Por ejemplo, acá, 10.000, toda esta curva se proyecta en un plano y ponemos acá 10, ¿no? 10.000. El segundo también lo proyectamos en un solo plano, en el mismo plano, 20.000, y así 30, 40 y 50, y ya generó nuestra curva de nivel, ¿no? Y como tiene el sentido, o como estamos ahí leyendo o entendiendo que está subiendo, ¿no? Que tiene este sentido de acá, 10, 20, 30, 40 y 50, ¿no? Estamos hablando de un elemento de una pendiente pronunciada, que vendría a ser prácticamente este relieve, ¿no? Un cerro, una montaña, ¿no? Entonces, ya tenemos la idea a qué es lo que representa estas curvas, ¿no? ¿Qué dibujo es lo que representa estas curvas de nivel? ¿Ya? De esa manera se generan. Bien, entonces vamos a continuar ahora con las características. Las características de las curvas son muy importantes para poder generar o dibujarlas. Como les había dicho, los puntos o datos los podemos sacar de campo, ¿no? Pero ¿cómo podría ser las curvas de nivel? Por eso en algunos casos también a veces toman fotografía o hacen un croquis, ¿no? De la parte en que están sacando los datos, para que cuando ya lleguen a dibujar las curvas de nivel tengan cuidado, ¿no? En algunos casos de repente cómo es la forma, ¿no? Cómo es la forma de las curvas. Pero también hay que tener en cuenta estas características o condiciones, ¿no? Porque la superficie del terreno es muy variado, ¿ya? Es muy variado. Entonces hay que tener en cuenta estas características. ¿Cuáles serían las características principales o condiciones necesarias para generar curvas de nivel a través de datos? Sería primero que en toda curva de nivel ha de ser cerrada. Toda curva de nivel ha de ser cerrada. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver acá, ¿no? Número 1, toda curva de nivel tiene que estar cerrada. Quiere decir, como hemos visto ahí, ¿no? Que si acá, por ejemplo, empieza lo que es el nivel de 100 metros, ¿no? De acá la curva va a seguir su nivel. En este caso, cuando son estos elementos como montañas, cerros, básicamente lo vemos cerradas, ¿no? Y acá no hay ningún problema, cumple con la característica que nos indica acá. Pero en tal caso hay algunas curvas, como hemos visto también en el ejemplo del mapa cartográfico, que por ejemplo lo podemos ver, ¿no? Este, por ejemplo, puede ser el plano, ¿ya? Acá está el límite del plano, y de acá a acá hemos visto unas curvas que pasan por acá, ¿no? Y a veces dicen, pues no cumple con la característica, ¿no? Dice que son cerradas, pero sí van a ser cerradas de repente por acá, ¿no? Pero no lo vemos porque en un mismo plano no podemos observar toda la característica de la curva. A veces hay curvas así porque son elementos puntuales, ¿no? Por ejemplo, esta montaña es un elemento puntual que se encuentra en un cierto territorio y se
puede observar las curvas cerradas. Pero a veces hay curvas que se cierran, pero están muy lejanas, a las distancias lejanas, que no solamente bastaría con un plano, sino acá tendríamos que empatar o empalmar varios planos para seguir esa curva. Pero sí o sí es una característica que las curvas de nivel sean cerradas, ¿ya? Otra característica más dice que en el caso de que todas las curvas de nivel no quepan en el plano, deberá usarse empalme, ¿no? Lo que hemos estado conversando, ¿ya? Por ejemplo, este es un plano de un territorio. A ver, vamos a ver acá. Aquí, si queremos seguir, ¿no?, esta línea, tendremos que pedir el siguiente plano para hacer un empalme por acá. Acá también habrá otro plano por aquí. Y por acá también habría otro plano por acá. Entonces, ya con esos 3 planos más, ya podemos seguir la curva de nivel. ¿Qué más nos dice características? Dice que una curva de nivel no puede bifurcarse. ¿Qué significará que no pueda bifurcarse? ¿Ya? Por ejemplo, vamos a dibujar nuestra curva de nivel. Ya vamos a borrar todo de acá. ¿Qué significará que no pueda bifurcarse? Por ejemplo, acá yo tengo mi curva. Ya tengo mi curva acá. Que no pueda bifurcarse quiere decir que no puede abrirse, ¿no? Una curva por acá y otra curva por acá. ¿Ya? Esto nunca va a ocurrir. Nunca van a observar curvas que se bifurcan. ¿Por qué? Porque quiere decir que, por ejemplo, acá yo tengo un nivel, de repente 40, ¿ya? Acá voy a dibujar mi cota, ¿ya? Por ejemplo, acá, 40 metros, y voy avanzando nivel 40, 40, 40, y no voy a encontrar, por ejemplo, un nivel 40 por acá, o un nivel 40 por acá, ¿no? Que salga de un mismo nivel, ¿no? O sea, esto no va a ocurrir. Una línea no se va a bifurcar. Puede que encuentre, ¿no? Puede que encuentre, por ejemplo, aquí en mi plano, puede que encuentre acá una curva que diga 40, ¿no? Y puedo encontrar por acá otra curva también que diga 40, ¿no? Y van a decir, la profesora ha dicho que no podemos encontrar curvas así. Pero esto no quiere decir que, por ejemplo, por acá se va a cerrar una curva y por acá puede cerrarse otra curva, ¿no? También puede haber eso. Esto sí puede existir. Curvas diferentes, cerradas en diferentes lugares, ¿no? En diferentes lugares. Pero lo que no puede ocurrir es que una curva se bifurque. Eso sí no va a ocurrir. ¿Ya? Eso sí no va a ocurrir. Eso, en ese caso, les digo de que hay curvas acá de 40, por ejemplo, acá hay un cerro, ¿no? Por ejemplo, acá 40, 30, 20, 10, acá viene el nivel del río, pasa por acá, una quebrada, y por acá otra vez empieza a subir, ¿no? 10, 20, 30, 40, entonces, eso sí podemos encontrar, ¿no? Vamos a encontrar que por acá las curvas se elevan y por este lado se elevan. Y es cierto, ¿no? Si ustedes han viajado, ¿no? Y de hecho que se han visto el paisaje, han podido observar que hay cerros, entre cerros, ¿no? Lo que se denomina quebradas, por acá pasa el río, ¿no? Y existe este tipo de nivel, ¿no? En este caso, ahí sí van a poder encontrar, ¿no? Acá, por ejemplo, puede ser 10, ¿no? Acá viene 50, 100, 150, y de otra cara también. Acá también viene 10, viene 50, 100 y 150. Así también van a poder encontrar, ¿no? Y si existe. Porque de alguna manera acá se va a cerrar, por este lado, por el lado izquierdo, y por el otro lado derecho también se va a cerrar las curvas, ¿no? Entonces, pero no se van a bifurcar. Ya, eso es lo que quiere decir. Y otra característica más, ¿ya? Es que acá dice que 2 curvas de nivel no pueden cruzarse, ¿ya? No pueden cruzarse, por ejemplo, acá viene una curva de nivel, para acá, viene una curva de nivel, no pasa por aquí,
y viene otra curva de nivel y pasa por acá. Entonces, tampoco van a encontrar curvas de nivel que se cruzan, ¿no? Y por la simple lógica de que no voy a encontrar en un mismo punto niveles diferentes, ¿no? O sea, yo no estoy parando en un punto y estoy en un nivel 100 y un nivel 50 a la vez. No, pues no. Entonces, por ejemplo, este viene con una hora de 100, ¿no? Y acá viene con una curva de 50. Y justo en este punto es ilógico que yo esté en niveles diferentes, pues, ¿no? Entonces, esto tampoco van a poder encontrar, ¿ya? En los planos o mapas topográficos, ¿no? No van a poder encontrar. Y si no encuentran, tampoco lo van a poder ustedes generar, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen puntos, ¿no? De datos y van a querer generar su curva, van a tener que tener en cuenta estas condiciones, ¿no? Si ustedes ven que su curva pasa por aquí y ven también que quieren pasar por acá, entonces está mal, ¿no? Tendrían que buscar otro punto por acá arriba, en la cual tendría que ir por otro sitio, o otro sentido, la curva, ¿ya? Entonces, no, estas condiciones son tajantes, ¿no? O sea, son las condiciones que se tiene que tener en cuenta, ¿ya? Para poder generar sus curvas de nivel. Otro más, un caso que ustedes pueden ver, es que pueden darse el caso de que dos o más curvas de nivel sean tangentes, ¿no? Por ejemplo, el caso de barrancos o acantilados. Los barrancos o acantilados, como ven ahí en la foto, tienen una forma que es muy pronunciada, de una pendiente prácticamente, ¿no? Muy pronunciada. Por ejemplo, acá, ¿no? Lo que es la Costa Verde, ¿no? O el barranco acá, en este caso, es muy pronunciado. Entonces, nuestras curvas, como ven aquí, ¿ya? Por ejemplo, en el área que se encuentra acá, en el área verde, es un área plana, ¿no? Vamos a dibujar ahí, que podría ser su curva prácticamente a partir de acá, ¿no? Hay una curva, y hasta acá o hasta más allá, por ejemplo, no habría ningún cambio de nivel, ¿no? Y eso es lo que está representando acá, que está la curva. Ya, acá hay una curva. Y acá viene la otra curva, ¿no? En ese caso está sombreado porque en la leyenda habrán puesto pues áreas verdes, ¿no? Seguro, ¿ya? Ahora, el caso de aquí, el caso que está borrando, que dice ahí del barranco, ¿no? Son curvas más juntas, ¿no? Porque cada vez que yo voy caminando o me voy acá, ya estoy en otro nivel, muy bajo. Entonces, ahí lo que yo voy a hacer es dibujar mis curvas muy juntas, ¿no? Acá va a aparecer otra curva acá, ¿no? Acá también juntito a ello va a aparecer una curva, ¿no? En forma paralela, siguiendo el mismo recorrido, acá también, ¿no? No se van a juntar, no se van a cruzar, ¿no? Como indican las características, y así voy generando mis curvas, ¿no? Hasta llegar acá, hasta llegar al final. Esas curvas están representadas acá, ¿no? Como están en el plano de aquí, acá están las curvas, bien juntitas, ¿no? En forma paralelo, acá viene otra, así, todo este lado de acá representa, en este caso, este terreno de acá, ¿no? El barranco o acantilado. ¿Ya? Y luego de acá viene con color azul, que representa un cuerpo de agua, ¿no? Que vendría a ser la parte de acá, ¿no? Del mar. En este caso ya no se habla de topografía, ¿no? Porque acuérdense que topo viene de la palabra de terreno, de suelo, ¿no? Topografía, ¿no? En este caso acá ya estaría hablando de lo que es el término de batimetría, ¿no? Que también lo hacen para poder, de igual manera, realizar curvas de nivel, ¿no? Como ven aquí. ¿Por qué tendrá estas curvas de nivel en este lado de acá? Más juntas, ¿no? Porque ustedes cuando se van al mar, cuando se van a la playa, ¿no? Ustedes mismos sienten, ¿no? Van avanzando hasta acá y se van hundiendo más, ¿no? Se va hundiendo más hasta llegar a un límite, ¿no? Que es el lecho marino o el suelo marino, y de aquí ya es la parte más profunda, ¿no?
Y eso ustedes lo sienten cada vez que ingresan más al mar, ¿no? Bien, también se hace esas curvas, ¿ya? Que son parte de la batrimetría, y a partir de acá sí es la parte de topografía, ¿ya? Entonces de esa manera se representan las curvas. Entonces, en conclusión, si vemos curvas más pegadas, ¿no? De distancias más paralelas, más juntitas, es porque hay una pendiente muy pronunciada que puede ser tanto un desnivel, ¿no? De un nivel mayor a un nivel menor, o de un nivel menor a un nivel mayor, que serían las montañas, ¿no? O los cerros, ¿ya? Y niveles más separados, ¿no? Por ejemplo, acá, como ven aquí, acá hay un nivel, y por acá ya la ciudad, ¿no? Tendría otro nivel de repente por acá, muy lejos, ¿no? Entonces podríamos decir que es un terreno más plano, de poco desnivel. ¿Ya? Entonces es lo que quiere decir. Vamos a seguir. Por ejemplo, aquí dice formas naturales representadas, ¿no? Unas formas del terreno, ¿ya? Porque las curvas representan lo que es el terreno, y en este caso podemos ver ahí, ¿no? Diferente tipo de curvas, ¿no? Por ejemplo, acá, si acá hay una saliente o divisoria de aguas, ¿no? Si ustedes han escuchado a qué se refiere lo que son divisoria de aguas. ¿Por qué dicen divisoria de aguas? Bueno, por acá hay este elemento de acá, ¿no? Divisoria de aguas, porque cuando llueve, ¿no? Acá llueve, este elemento va a separar, ¿no? O va a dividir las gotas de agua, que podrían irse por aquí o podrían irse por acá, ¿no? Y por acá habrá un río, por acá de repente habrá otro río, ¿no? Y acá por eso se dice lo que son divisoria de aguas, ¿ya? Ese es el término que usan mucho los ingenieros que trabajan en lo que es en campo, lo que son divisoria de aguas, ingenieros hidráulicos. Bien, entonces estas curvas representan a este elemento, ¿no? Acá está, por ejemplo, la parte más alta. Acá sí pueden ver 60, dice acá, 50, 40, 30 y 20, ¿no? Que viene a ser este elemento de acá también, ¿mira? Voy a ponerle otro color para que se note acá, ¿no? Sería 60, 50, 40, 30 y el último nivel puede ser acá 20, ¿no? Es lo mismo, ese mismo elemento. Bueno, y se separa una línea, ¿no? Que sería la línea divisoria de aguas, ¿no? La que hace que cambie el sentido, ya sea por este lado o por el otro lado, ¿no? Como hemos dicho. ¿Ya? De esa manera se representa ahí ese relieve. Ahora cuando queremos, por ejemplo, ver acá, ¿no? Como si fuera una entrante, o aguada o quebrada, o cuenca, como algunos lo llaman, tiene esta forma, ¿no? Y se va a representar también con esta curva de nivel. ¿Ya? Va a tener esta forma así. Acá también. Aquí. Acá y acá, ¿no? Tiene esta forma de curvas de nivel. Y en el medio aparece lo que es la quebrada, ¿no? Una línea, dos puntos, una línea, dos puntos. ¿No? ¿Qué significará esta línea de dos puntos? Lo que pasa es que hay mucha diferencia con lo que es un río, ¿no? Un río se representa con una línea continua, una quebrada se representa con una línea discontinua, ¿no? Acuérdense que cuando se representaba líneas continuas, ¿no? Representaban bordes que se ven. Y cuando se representaba discontinuas era algo que no se podía observar. Entonces, ¿cuál podría ser la diferencia entre un río y una quebrada? ¿Tienen alguna idea? ¿Ustedes cuál es la diferencia en que puedan observar un río con una línea continua y una quebrada con una línea discontinua? A ver, ¿tienen alguna idea cuál podría ser la diferencia? A ver qué dice Salinas. ¿Está ahí Salinas? Rosas.
Horcón. ¿Tienen alguna idea cuál sería la diferencia? ¿No se imaginan cuál sería la diferencia entre...? ¿Sí? ¿Sí, Salinas creo que era? Ya, a ver, o cualquiera que pueda decirme cuál es la diferencia entre un río y una quebrada acá por el chat. Me dice, en una quebrada es un terreno accidentado. Claro, es un terreno accidentado, pero estamos hablando ahorita principalmente de las líneas de agua, ¿ya? ¿Por qué se representa un río con una línea continua y una quebrada con una línea discontinua? Profesora, podría ser en que el río, o sea, podemos saber sus bordes o algo así. En cambio, en la quebrada no sabemos exactamente dónde comienza o termina. Ujú, ya, puede ser, ahí estamos ya viendo, ¿no? Es muy bien, muy bien. Vamos a estar ahí definiendo. ¿Y por qué nosotros sabemos en un río dónde tiene su cauce o por dónde está yendo? Porque el río, en ese caso, siempre va a existir, ¿no? Aunque esté en épocas de mucha lluvia o en épocas de menor lluvia, ya se tiende a tener un espacio el río, ¿no? Y la gente pues no se pone ahí, no se coloca ahí a hacer sus casas, etcétera, ¿no? Porque ya sabe que por ahí pasa el río en forma constante, ¿no? Por ejemplo, el río Rímac, el río Chillón, ¿no? Etcétera, todos los ríos que podemos conocer. Pero una quebrada, ¿no? A veces hay agua, a veces no. Y no solamente porque hay épocas de lluvia o no hay épocas de lluvia, sino porque pasa tiempo, años, que no hay agua en ese lado de ahí. Entonces la gente piensa que puede encontrar un terreno, ¿no? A veces no sé si han escuchado que a veces hacen sus casas ahí, y después de 20 años, después de 50 años, ¿no? Viene lo que es, lo que le denomina a los ingenieros como una avenida, ¿no? Así le dicen, y por ahí tiene que pasar porque es su sitio de la quebrada, ¿no? Por el mismo relieve que tiene el terreno, y se dan con la sorpresa de que derrumban toda su construcción, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, ¿ya? Y eso lo analizan, ¿no? Lo analizan en los mapas se ve. Si son líneas continuas es porque un río sí o sí, ahí pasa el cauce del río. Y si ven estas líneas así como quebradas, es porque, y con puntos segmentados, que es a veces sí, a veces no hay, pero por ese trazo se tiende a pasar lo que es la quebrada, ¿no? O el cuerpo de agua, mejor dicho. Por ahí va a empezar a pasar. ¿Cuándo? Algún día será, pero porque han visto, ¿no? Que ahí ha pasado alguna vez un cuerpo de agua, ¿no? Por eso se denomina en ese caso, o se coloca en diferente tipo de trazos, ¿ya? Bien, entonces, este relieve que hemos visto ahí, ¿ya? Tiene esa forma porque acá también es la misma forma que adopta este relieve de acá. Acá tenemos así, acá el siguiente de acá también, y por ahí va a pasar, no sé, una quebrada, ¿no? Ahí está la línea de quebrada, ¿ya? Bien, entonces acá el siguiente relieve, que vendría a ser una colina, montaña, cerro, ya hemos visto cómo tiene sus niveles, ¿no? Niveles cerrados, ¿no? Que cada vez va aumentando la cota hasta un punto máximo, que vendría a ser la parte de acá, ¿no? La parte de la cima. Y en el caso de, por ejemplo, ollas o depresiones, también se llaman depresiones o ollas, es lo contrario, ¿no? Si vemos acá curvas de nivel cerradas que van aumentando desde la parte exterior a la parte interior, es porque se refiere a este elemento. Pero si vemos curvas de nivel, ¿no? Que en vez de que aumenten, están disminuyendo, por ejemplo, acá dice 40, 30, 20, quiere decir que estamos frente a una depresión o una olla, ¿no? Quiere decir que el terreno está así, para abajo, está el nivel, y cada vez los niveles van disminuyendo. En cambio, este va aumentando,
¿Ya? Esa es la gran diferencia entre una con otra. Y por último, acá los collados, o lo que denominamos acá como cordilleras, ¿no? Se representan así, ¿no? Juntos. Acá están unas curvas de acá, una curva cerrada, acá vienen otras curvas, que viene a ser este elemento de acá. Y junto a ellos tienen otra montaña acá, ¿no? Otras curvas acá, otra curva por acá, y acá su curva final, vendría a ser esta parte de acá, ¿no? Y la parte del terreno que está al costado, vendría a ser ya las curvas más abiertas, ¿no? Que están por acá, que se encuentran por la parte de acá abajo, y así, ¿no? Esto representa este relieve de acá, ¿no? Bien, entonces de esa manera podemos, de alguna manera, entender, ¿no? Las curvas de nivel en el plano, ¿ya? Vamos a seguir. Ya acá su definición de elevación, ¿ya? De igual manera son planos horizontales que han sido cortados equidistantemente, ¿no? Las cuales en su intersección forman curvas del mismo nivel, se proyectan en un solo plano y forman las curvas de nivel, ¿no? Zona de altitud creciente hacia el centro, esas son características de las elevaciones, que es creciente hacia el centro. Curvas son totalmente cerradas, de cotas crecientes hacia el centro, desde la cumbre, y desde la cumbre, desde el centro, todas las líneas descienden, ¿no? Si lo vemos, por ejemplo, lo podemos ver desde afuera hacia adentro, que tienen que aumentar la cota, o desde el centro hacia afuera, que tienen que disminuir la cota, ¿no? Se trata de este tipo de elementos. Pero, por el contrario, si vemos nuevamente cotas, ¿no? Porque es del mismo imagen, ¿no? Si ven acá, por ejemplo, este plano de acá, con el plano de acá es lo mismo. ¿Cuál va a ser la diferencia? Las cotas. En ese caso, las de presión, o ollas, holladas, o cubetas, como le dicen, son zonas de altitud decrecientes hacia el centro. Las curvas son totalmente cerradas, de cotas decrecientes hacia el centro. O llamado también, bueno, sumidero, ¿no? El punto final. Desde el sumidero todas las líneas ascienden, ¿no? Si lo quieren ver en ese sentido. Entonces, de esa manera podemos diferenciarlas, ¿ya? A través de las cotas. Si nos dan así, o si ustedes dibujan curvas así, sin cotas, entonces podemos interpretar de diferente manera, ¿no? Entonces ahí es muy importante colocar lo que son las cotas para poder diferenciar acá, en este caso, los niveles de terreno. Bien. Ahora vamos a hablar sobre los cortes y elevaciones, ¿no? Ahorita lo que hemos visto son curvas plasmadas en un plano horizontal en vista en planta, ¿no? Que han sido proyectadas a través de planos de corte en forma equidistante. Entonces, todos esos planos de corte horizontales proyectados en un solo plano nos generó curvas de nivel. Pero también podemos generar cortes y también podemos generar elevaciones. Ya, por ejemplo, acá vemos prácticamente este nivel del terreno. Acá están sus curvas de nivel, ¿no? Que empiezan cada vez a elevarse más y más y más, y cada vez ya en esta superficie o en este relieve más pronunciado, sus curvas son más juntas. Si queremos verlo por este corte acá, ¿no? Por este lado, por esta vista, ¿no? Ya que nosotros lo que estábamos viendo era la parte de arriba, ¿no? La parte en planta. Nuestra vista estaba así, desde arriba. Desde arriba veíamos las curvas de nivel. Ahora nuestra vista va a estar aquí. ¿Por qué? Porque este relieve, ¿no? Que sigue por acá, lo he cortado, ¿no? Y me ha generado este corte, esta sección, ¿no? Esta sección de acá. ¿Qué es lo que puedo ver aquí? Puedo ver, ¿ya? Una distancia. Este sería la distancia de este punto a este punto de acá. Sería la distancia del terreno. Y de este punto a este punto de acá serían las alturas, ¿no? Y como ustedes ven aquí, esta curva, estas curvas de acá vienen, ¿no? Y pasan por acá, ¿no? Pero si han sido cortadas, va a haber un punto de intersección de corte que vendría a ser este punto de acá, ¿no? Este punto de acá, este punto de acá, este punto de acá, y así, ¿no? Todas las curvas nos darían puntos, ¿no? Todas las curvas de acá nos darían puntos de intersección.
Entonces, con esos puntos de intersección, yo voy a unir, ¿no? Yo uno, a ver, borrar acá, ya con esas curvas, con esos, todo acá hay una X, ¿no? De intersección, voy uniendo este punto con este punto de acá, voy uniendo todos los puntos de intersección hasta el final y me va a dar esta forma. Entonces, ese sería una elevación, ¿ya? Entonces ya tengo acá, por ejemplo, en este nivel que es 0, ¿no? Porque, por ejemplo, por acá viene el mar, ¿no? Acá un nivel, no sé, de 10, ¿no? Lo que intersecta es el primer punto y así voy subiendo, ¿no? 20, 30, 40 y así. Voy subiendo hasta un nivel mayor, ¿no? Y acá forma esta forma del relieve. Entonces, si las curvas, ¿no? Yo las puedo interpretar y tener una idea de que estoy subiendo en este sentido, ya con este corte y elevación ya puedo ver cómo es el relieve real, ¿no? En este punto, ¿no? En este corte de acá, porque estoy cortando aquí. Si yo quisiera también lo podría cortar acá, ¿no? Acuérdense que hay diferentes cortes, ¿no? En cualquier sentido, o si no también lo puedo cortar acá, ¿no? Entonces vamos a generar muchos cortes porque quiero ver detalles, ¿ya? Quiero ver detalles. Entonces, de esa manera se genera mi gráfica de distancias con alturas, ¿no? Nuevamente tengo acá tengo este relieve, ¿no? Acá está el río, ¿ya? De la parte izquierda aumenta 50, y acá viene 100, 150, 200, 250, 300 y el punto de acá 323. Por el otro lado, el lado derecho también. 50, 100, 150, 200 y así. Lo que yo quiero hacer un corte, que es el corte del punto A hacia el punto B, ¿no? Entonces voy a hacer ese corte para ver cómo es mi relieve en esta distancia. Ya, mi corte va a ser desde este punto hasta este punto de acá, ¿no? Del corte A al punto B. De A hasta B habrá una distancia, ¿no? Que yo lo puedo calcular porque este plano está en una escala. Acá tengo mi escala, ¿no? ¿Se acuerdan cómo era esta escala en forma del cartográfica, ¿no? Era una escala así. Por ejemplo, acá dice 0, 500 kilómetros. Quiere decir que cada espacio es 100 kilómetros, ¿no? 100, 200, 300, 400, 500. Voy con esta reglita, lo mido acá y ya puedo medir las distancias. Me va a ayudar para poder medir distancias. Por ejemplo, desde el punto A hasta esta curva tengo una distancia. Acá tengo otra distancia, acá tengo otra. Entonces, primero voy generando, ¿no? Donde se encuentran las intersecciones con las curvas de nivel. Y voy a generar mi gráfica. En la parte de abajo, distancias, que está en kilómetros por 100, ¿no? Porque acá, acuérdense que está en 500 kilómetros. Entonces, acá 1 por 100 es 100 kilómetros. 200 kilómetros, 300, 400, 500 kilómetros y así. Y en la parte de acá, en este eje, voy a poner las alturas sobre el nivel del mar. Altitudes, niveles, ¿no? Sobre el nivel del mar. Empieza con 0 y voy aumentando acá. Y estos puntos, ¿se acuerdan que era la intersección entre esta línea de corte con las curvas de nivel? Empezamos, ¿ya? Acá estamos el punto A, punto 0. Avanzo hasta una cierta distancia, que vendría a ser acá, y choca con el nivel 150. Acá está. Cierta distancia y choca con el nivel 150, hago mi primer puntito. Voy avanzando hasta esta distancia de acá, choca con el 200 y hago mi otro puntito acá. Voy avanzando acá, 250, 250. Acá choca con 300, 300.
Acá 323 habrá una acá que choque, acá será 323. Y de ahí va bajando, ¿no? Otra vez choca con 300, choca con 250, sigue con 200, ¿no? 150, 100 y 50, ¿no? Aquí están los puntos, solamente estoy poniendo puntitos, nada más estoy poniendo puntitos acá. Acá, bueno, acá es el río, que viene a ser este río de acá. Habrá acá una intersección también con el río. Si es que tengo ese dato, lo puedo poner acá también. Y luego empieza otra vez con 50. 50, 100, 150, 200 y así, ¿no? Si tengo este dato de acá, también lo pongo aquí, ¿ya? Después lo que voy a hacer es unir los puntitos, ¿no? Eso es lo que voy a hacer. Voy a unir los puntitos. Este punto de acá lo uno. Voy uniendo todos los puntos que es la intersección de distancia con las curvas de nivel. Voy uniendo así. Y ya tengo el relieve de esta corte, ¿no? Por ejemplo, acá, si yo lo corto de la L al B, lo corto y estoy observando esta sección, ¿no? Estoy observando esta sección de acá. Esta sección vendría a ser esta forma, ¿no? Y comprobamos, ¿no? Por ejemplo, esta curva de acá, que son curvas cerradas, es un cerro, acá también, y acá prácticamente ya me lo dibuja, ¿no? Ya me lo dibuja acá sí, acá está, puedo poner o señalar acá que es el río, y voy avanzando acá, ¿no? Y listo. Este sería la representación del perfil, ¿ya? De este terreno de acá. Desde este punto hasta este punto de acá. ¿Ya? Entonces, esa sería la representación. Ustedes en curvas de nivel o en topografía, lo que van a hacer es eso. Van a ir a campo, van a sacar puntos, van a ir a dibujarlos en curvas de nivel y también de repente también les van a pedir su corte, ¿no? Un corte longitudinal. ¿Cómo se hace el corte? Así. Distancias entre intersección de curvas de nivel, puntos, y de ahí yo los uno por uno, y ya tengo mi perfil de corte. Ya, muy práctico, ¿no? Para hacer eso, pero tengan mucho cuidado con la escala. Acá es todo escalas, por eso hay que tener conocimiento de la escala, ¿no? Agarras tu regla y mides la escala, ¿sí? Te fijas en la escala, acá también va a estar una escala, acá también va a estar a otra escala, ¿ya? Todos son escalas, acá hay una escala, acá también hay otra escala. ¿Por qué? ¿Por qué hay escalas aquí y por qué hay escalas acá? Porque, por ejemplo, acá está en metros sobre el nivel del mar, 100 metros sobre el nivel del mar, y en cambio acá está en kilómetros. Si esto lo hago en metros, mi línea, ¿qué va a pasar con mi línea? Mi línea se va a hacer más larga, ¿no? O sea, si esto yo lo hago en metros, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, 6 metros, imagínense en kilómetros. No voy a tener una línea muy larga. Así, por ejemplo, voy a dibujar, ¿no? Desde aquí hasta acá, vamos a hacer más gruesita para que se note. Ya, esta línea va a ser larga, larga, larga hasta acá. Y va a seguir todavía, muy larga, muy larga. Y en cambio acá va a ser muy chiquita, ¿no? Entonces mi curva va a ser muy, no se va a observar bien. Vamos a tener una curva así, ¿no? Recién el punto de acá va a estar por acá, de repente, ¿no? El primer punto. Entonces yo voy a tener mi curva así, larga, larga, y recién voy a unir con el primer punto, y así voy a tener una línea muy larga. Pero, si yo lo escalo, ¿no? Si yo escalo el eje, en ese caso el eje X, ¿no? Escalo, ¿qué quiere decir? Que lo estoy juntando, ¿no? Esto lo estoy juntando así, para que se pueda entender mejor. Entonces eso yo pongo como si fuera por 100 kilómetros, ¿no? Es como que esté escalando por 100, puede escalar por 1000, puede escalar por 2000, por 2500, y se hace más junto. Al hacer más junto, ya se puede observar aquí mi relieve, ¿no? Entonces, no vayan ustedes a pensar que acá es metros, y acá puede ser metros, ¿no? Porque
no va a ser una representación que se pueda observar bien, ¿no? Como hemos hecho en el ejemplo anterior, sería una línea muy larga para poder representar los miles de kilómetros que se tiene acá. Entonces acá se escala, ¿no? Escalar ya lo pongo como kilómetros, ¿no? En una cierta escala, y acá lo dejo como metros, y ya está, y ya está, y ya lo puedo observar. Pero tengo que poner aquí, a qué estoy refiriendo, ¿ya? Siempre hay que poner, no hay que dejar a la interpretación de cuál será, ¿no? Siempre los planos o dibujos técnicos son bien detallados, ¿ya? Hay que poner eso. Bien, esto sería el corte. Y acá prácticamente también tenemos, ¿no? Nuestros relieves, acá está el relieve también, más distantes, acá, a partir de acá se pronuncia más, y pertenece a este relieve de acá, ¿no? Pues si podemos decir, esta es la vista en planta, donde vemos las curvas de nivel, este es su corte, ¿no? Su relieve, y observamos ahí prácticamente que le corresponde, porque a partir de acá, ¿no? Si me dirijo para este lado, hasta esta zona puede ser una zona plana, que vendría a ser este lado de acá, y recién a partir de ahí ya se está empinando más, ¿no? Porque las curvas son más juntas. Y acá lo confirmo, ¿no? Lo veo que está acá y cada vez empinándose más. Entonces, ese es el corte. De repente el corte ha sido desde este punto, ya desde este punto hasta este, a ver, vamos a poner acá como una línea, ¿no? Del punto A al punto B, ¿no? Se ha hecho ese corte y este viene a ser el corte del punto A al punto B. Acá en este caso habrá escalas, tanto en el eje horizontal como en el eje vertical, ¿no? Y acá se dice perfil de las curvas de nivel, ¿no? De estas curvas de acá. Y acá está su escala también, acá hay una escala, ¿ya? Entonces, esa es la representación de ese relieve de ahí. Acá también tenemos algunas otras representaciones más, ¿no? Que se proyectan, ¿no? Por ejemplo, era curvas de nivel, este es el corte, ¿ya? Acá está justo la línea de corte, del punto A al punto B, acá está el punto A al punto B, estas son las intersecciones, ¿no? Acá se intersectan con 80, 90, 100, 110, 120, un punto acá, 80, otro punto acá, 90, 100, 110, 120, y al final la unión, las líneas, y formó este corte. De igual manera acá, tengo mi curva de nivel, proyecto los puntos de intersección, y al final uno todos los puntos y me sale esta forma. Y acá también, nuevamente, del corte A al corte B, ¿no? Corta estas curvas de nivel, lo coloco acá punto por punto, y también me dio esta forma de acá, este perfil, ¿no? Entonces ya está completo nuestros dibujos de curvas de nivel. Ahora acá tienen ejemplos para que ustedes lo puedan hacer. Por ejemplo, acá dice, ¿cuál le corresponde su perfil? Ya, acá tenemos un perfil 1, perfil 2, perfil 3, 4, 5. Y acá tenemos las curvas de nivel, ¿no? A, B, C, D, E. Ya, a ver, les voy a dar un tiempo para que puedan decir los números y la letra, ¿no? ¿Cuál le corresponderá? El 1 le corresponderá al C, de repente el 2 al D, el 3 al E, no sé, ¿no? ¿Cuál sería a simple vista, ¿no? A simple ojo, ¿ya? Por decirlo así. Vamos a ver cuál perfil le corresponde a la curva de nivel. Ya, les voy a dar 2 minutos para que puedan, de ahí los voy a llamar uno por uno, ya al azar, para ver cuál ha sido su interpretación, ¿ya? O cuál es el que le corresponde.
Bien, ya, a ver, vamos a ver Valencia. ¿Se encuentra Valencia, Roberto? Ya, a ver, dame una pareja aquí que has podido ver que te corresponde. Ya, vamos a ver aquí. 4 con C. Ya, entonces acá, ¿no? Entonces, muy bien, ¿sí? Es el 4 con S, ¿no? Vemos acá, podemos observar 3 picos, ¿no? Acá también, ¿no? 1, 2 y 3, ¿ya? Entonces sí, le corresponde el 4 con S. Está bien, muchas gracias. ¿Alguien más? A ver, Diosdado, dame otra pareja más. ¿Cuál sería? 5 con B, profesora. Ya, 5 con el D. Ah, muy bien. Ajá, si le corresponde, ¿no? De igual manera acá también podemos ver acá 4 y acá, bueno, 4, ¿no? Ya, listo. Gracias. Ahora vamos a ver Daniel Espinosa. La 3 A. 3 con el A. Ajá, muy bien. Ya, entonces acá ya estamos viendo cuál sería su par, ¿no? Porque en este caso la 1, la 2 con la 3 son parecidos, pero ahí hay una diferencia, ¿no? Entre montaña y montaña hay una diferencia de alturas. Ya, la 3 con la A, muy bien, está bien. Tiliria. A ver, dime la última, ¿será el 1 con el D, el 1 con el E, o el 2 con el D, o el 2 con el E? Tiliria. El 1 con la E y el 2 con la D. Ajá, ya. Entonces, finalmente tenemos el 1 con L, ¿no? Y el 2 con la letra C. ¿Ya? Entonces, ¿está bien ahí? Alguien dice... Ah, no, perdón, el 2 con la D, ¿no? Ujú, el último que queda. Ya, muy bien. Bien, entonces, muy bien. Todos han hecho muy bien. ¿Ya? Listo. Entonces, ese sería el que le corresponde su perfil con las curvas de nivel. Muy bien. Vamos a seguir acá. Bien, entonces acá le estoy dejando prácticamente los pasos, ¿no?, que hemos conversado para que hagan su línea de perfil, ¿no? Acá el paso número 1 es trazar en el mapa una línea de la cual queremos realizar su perfil. Paso número 2, colocar las distancias, ¿no? Por ejemplo acá en un papel milimetrado, si no con una regla, ¿no? Medir desde el X, del punto X hasta el punto Y, que es la línea de perfil, o la que queremos realizar un perfil. Y acá ver la intersección en cada una de las curvas de nivel. Puede ser también intersección de curvas, puede también poder intersección de algunos elementos más que podemos observar, como ríos, de repente quebradas, no sé, carreteras, puentes, ¿no? Etcétera, que son elementos muy importantes, también lo podemos colocar ahí, ¿no? Hacer la proyección entre distancia y alturas, poner los puntos, y al final unir esos dichos puntos, ¿no?, para formar el perfil, colocar de repente algunas que hemos visto ahí, ¿no?, como puentes, ríos, etcétera, ¿no? Podemos también colocar ahí elementos importantes. Bien, esos son los pasos a seguir. Como usos aplicativos, ¿no?, les decía que no solamente podemos utilizar las curvas de nivel para poder hacer curvas topográficas, ¿no?, de niveles, sino también podemos utilizarlo para remarcar ahí, por ejemplo, temperaturas. En ese caso, ahí las temperaturas se están viendo por colores, por zonas, ¿no? Estamos viendo ahí los niveles y podemos realizar como ejemplo aplicativo niveles con temperatura, ¿no? En qué parte se encuentra una zona más de mayor temperatura o de menor temperatura, podemos hacerlos, ¿no? Zonas de calor, que se dice, o podemos también el hecho de precipitaciones, ¿no? Por ejemplo ahí, en este caso los niveles de terrenos se han hecho a través de colores,
¿no? De curvas, ¿no? Acá están rasgos de elevación, por ejemplo, con colores. Y las líneas que se encuentran acá, ¿no? La han hecho como parte de precipitaciones, ¿no? Se puede hacer de esa manera, ¿no? Uso aplicativo, ¿ya? Bueno, su membrete, acuérdense, acá tiene su leyenda, ¿no? Sus coordenadas UTMs, acá tiene su escala, se encuentra acá está su membrete, ¿no? ¿Qué significa? Acá está una pequeña leyenda también de los trazos, ¿no? Fecha, escalas, acá, quién la realizó y todo lo que tiene que implicar, en este caso, este plano, ¿no? Que es un plano al fin y al cabo, ¿no? Un dibujo técnico, ¿ya? Entonces puede ser alguna de esas aplicaciones que se puede utilizar. Bien, entonces vamos a realizar acá un ejercicio. Yo voy a realizar un ejercicio que es prácticamente el trabajo número 9, ¿no? Vamos a realizar un ejercicio que lo voy a dejar como trabajo encargado, ¿ya? Este es un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo, ya como les decía, en parte topográfica para poder realizar curvas de nivel, ya este es un ejercicio que me dice realizar las curvas de nivel, ya que las curvas, en este caso mayores, ya vamos a poner acá indicaciones, la curva mayor, ya va a ser igual a cada 50 metros, quiere decir que cada 50 metros mi línea va a ser más gruesa y también va a ir la cota, ¿no? Y acá en este caso mi curva menor va a ser cada 10 metros. Quiere decir que cada distancia 10 metros, mis líneas van a ser finas, ¿no? A diferencia de las curvas principales. Ya, entonces primero hay que leer las indicaciones. Puedo decir curvas mayores cada 100, no sé, curvas mayores cada 20, que las curvas menores sean cada 5, que las curvas menores sean cada 50, etcétera, ¿no? Puedo variar acá, ¿no? Para que ustedes puedan generar sus curvas, ¿no? Es decir, que esta indicación dice cuál va a ser una línea más gruesa y cuál va a ser una línea más delgada, y también indica que en la línea de mayor o la más gruesa va a ir lo que es las cotas, ¿no? Va a ir lo que es las cotas. Bien, entonces estos puntos, ¿ya? Por ejemplo, acá dice 200, 230, 210, son datos que yo saqué de campo, ¿no? Ya, hágase cuenta que son puntos, ¿no? Acá, por ejemplo, en esta parte de acá, ¿no? 200 viene a ser este punto de acá. 230 viene a ser este punto de acá. O sea, yo fui a campo, agarré mi estación topográfica y me puse a medir, ¿no? Me puse a sacar puntos, ¿ya? Y tengo esta base de datos, ¿ya? Acá hay un punto 250, acá yo medí 200, acá yo puse acá 270, ¿no? 250, 220, y acá en esta parte de acá 220 también, ¿no? Entonces, a partir de estos datos, ¿no? Ya yo lo formé una cuadrícula, ¿no? Que es lo que se hace para formar las curvas de nivel. También a veces lo hacen no cuadrículas, pueden ser también triángulos, ¿no? Puede ser el método de triangulación, que es unir puntos en forma de triángulos, ¿no? O pueden ser métodos acá, como dice, de cuadrículas, ¿no? En este caso yo utilicé las cuadrículas y uní estos puntos a estos puntos. Ahora tengo que realizar las curvas de nivel, ¿ya? Tengo que realizar las curvas de nivel. Bien, me dicen curvas de nivel cada 50 mayores, curvas de nivel menores cada 30. ¿Cómo voy a generar esas curvas de nivel? A ver, vamos a ver acá. Voy borrando. Voy a borrar. ¿Ya? Bien, entonces, voy a poner acá, para que no se me olvide, curvas mayores. Lo vamos a hacer cada 50 metros. Y las curvas menores, lo vamos a hacer cada 10 metros. ¿Ya? Ahí están las indicaciones. Lo que voy a hacer primero es dividir, ¿no? Mi cuadrícula
Por ejemplo, acá, desde 200 hasta 230, tengo que dividir cada 10. Será 210, 220. Y acá llego con 230. Acá también, de 200 a 230, voy a tener 210, 220. Y este punto, 230. De 230 a 170, y si voy a tener más distancias, ¿no? Cada 10, estoy haciendo cada 10. Acá será 220, 210, 200, 190, 180 y acá haciendo 70. Ya vamos a hacer que sean formas iguales, ¿ya? 220, 210, 200, 190, 180 y acá 170. Y de igual manera acá, 230 a 170 también tengo 220, 210, 200, 190, 180, ¿no? Cada 10. Ustedes agarran su regla y van a partir, ¿no? Equidistantemente, ¿ya? Equidistantemente. Bien, entonces voy a empezar con esta cuadrícula y voy a unir, ¿ya? Voy a unir los puntos iguales. Por ejemplo, este era 210, este también, y voy uniendo. Este era 220, acá hay un 220, y voy uniendo. 230, 230 este punto, y también voy uniendo. Y acá, 220 otra vez, voy uniendo. Acá es 210 con 210. Aquí es 200 con 200. 190 con 190 y 180 con 180. ¿Ya? Hasta ahí estoy bien, estoy generando mis líneas. Pero como me dice acá que mis líneas mayores son cada 50, he visto ahí que hay un 200, ¿no? Lo voy a hacer un poco más grueso. 30, 220, este es 200, ¿no? Lo voy a hacer un poco más grueso. Aquí va a ser mis líneas, mi curva mayor. Y las demás son líneas más finas. Bien, entonces voy continuando ahora con esta cuadrícula de acá. En este caso, 230 o 170 va subiendo. Entonces tengo acá 240, 250, 260 y al final 270. Lo dejo ahí. Aquí tengo solamente 260, ¿no? 250, 260, 270. Y acá tengo otra vez 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240 y este punto 250, ¿no? Bien, ahora me corresponde unir acá las líneas. Vamos a unir. Ya, por ejemplo, este es 180, sigue acá 180. Acá también 190. 200 es la línea más gruesa, entonces voy a hacer un poco más gruesa. 200 con 200, sigue el trazo acá. Después sigue la línea más delgada. 210 con 210. 220 con 220. 230 con acá 230. A ver acá. 240 es acá. Acá también hay 240. Otra vez hay 250, entonces más grueso, ¿no? Que es la curva mayor cada 50. Acá está, hasta este punto de acá, ¿no? Y otra vez con mi línea fina, lo que resta, ¿no? 260 con 160. Y ya voy formando mi curva de nivel. Acuérdense que tengo que tener en cuenta las características de mi curva de nivel. ¿Cuál era? De que eran cerradas, de que no se bifurcan y que no se cruzan. ¿Ya? Tengo que tener mucho en cuenta eso. Vamos al siguiente cuadro, cuadrícula, aquí. 230 con 210, hay una separación de 220 nada más, ¿no? Profesora, ¿Sí? ¿Sí? ¿por qué el 200 más grueso? Disculpe.
Ah, ya, es que acá hay una indicación que estoy colocando. Ya, acá. Mis curvas mayores van a ser cada 50. Y mis curvas menores van a ser cada 10. Yo estoy poniendo que acá el 200 sea gruesa. Entonces, 200 gruesa, acá está 210, 220, 230, 240. El 250 otra vez tiene que ser gruesa, ¿no? Porque está cada 50. Si por acá hay un 300, también lo tengo que poner gruesa. Si acá hay un 400, grueso. Si hay un 150, grueso. Si hay un 100, grueso, porque cada 50 estoy diciendo que son las curvas mayores. Y estas líneas que son más delgadas va a ser cada 10, y lo estoy colocando cada 10, ¿no? Cada 10 son las curvas menores, ¿ya? Por esa razón lo estoy poniendo. Ahora, si por ejemplo yo lo pongo curvas mayores cada 20, entonces quiere decir que acá el 180 sería mayor, 200, 220, 240, 260, y así son las curvas más gruesas. Puedo acá curvas mayores cada 100, 200 gruesa, 300, 400, 500, ¿ya? Todo depende de la indicación que está acá, ¿ya? Entonces, Profesora, todo pero depende. ¿cómo establezco cuál va a ser mi inicial para Ah, que a ya, partir de entonces, ahí parta? claro, aquí lo estoy poniendo porque yo ya sé cuál sería la forma, pero lo primero que ustedes podrían hacer es realizar todas las líneas, hacen todas las líneas, y de ahí ustedes indican cuáles van a ser las líneas mayores, ¿ya? Dependiendo de, por ejemplo, acá están 230, 170, entonces yo digo que 200 es mi curva mayor, y lo coloco acá. Porque si tú quieres puedes poner 220, pero serían 220, 270, 320, 370, entonces no se suele usar así. Se suele usar, igual que las escalas, como que se pueden colocar en cotas completas, o múltiplos de 2, múltiplos de 5, ¿no? Algo que se note. Por ejemplo, yo lo pongo en 200, 150, ¿no? Algo que se note. ¿Por qué? Porque acuérdense que estas líneas delgadas no va a tener cotas. Y si yo pongo acá 200 y acá 250, se me hace más fácil para mí dividir estas líneas, ¿ya? Y saber que esto es cada 10, ¿no? Y ya puedo saber que es de 210, 220, 230. En cambio, si acá yo pongo, bueno, 180 y acá 230, como que un poco más complicado, por decirlo así, la vista, verificar, ¿no? En este caso. Por eso se trata de colocar cotas, puede ser completas o múltiplos de 5, múltiplos de 2, que sea un poco más fácil, ¿no? De hacer. ¿Ya? Por ese sentido, podríamos decir cuál yo escogería como curva mayor, ¿no? Ahorita estamos como ejemplo 230, pero en sí es 2000, 4000, 5000 los metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces podría ser en ese caso así, ¿ya? Al final, estos datos los voy a tener que borrar. Se van a dar cuenta que estos datos solamente me van a ayudar para generar mis curvas. No los voy a dejar ahí. Y lo que único que a mí me hace leer o entender mis curvas van a ser mis cotas. Por eso mis cotas tienen que ser entendibles, ¿no? Tienen que ser números de repente exactos, ¿no? ¿Ya? Entonces por ese lado vamos a ver cuál es la mayor facilidad de entendimiento. Siempre se trata de que el plano se entienda lo más sencillo que podría hacerse, ¿no? Lo más sencillo para que se pueda entender. ¿Ya? Siempre se tiende a hacer eso. Bien, entonces vamos a continuar. Ya al final vamos a ver cómo queda, ¿no? Ahí de repente me pueden entender un poco mejor, ¿ya? Vamos a continuar entonces a dividir. A ver. Ya, entonces acá sería una división 220. Acá de 210 a 250 es 220, 230, 240. De 170 a 150 también tenemos 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240 y al final 250. Aquí 240,
230, aquí 240 también, y 230, ¿no? Y este punto es 220, ¿ya? Ya tenemos la cuadrícula, vamos a generar la curva. Empezamos con curvas más delgadas, que tendría que ser acá. Por ejemplo, aquí vamos a ver que se tiende a cerrar, ¿no? Entonces vamos a empezar por acá, 180. Acá también, le voy a poner otro color. Acá cerraba, 180, acá 180. ¿Ya? Y cerró, ¿no? Es lo que hemos hecho con una línea más delgada. Acá está. 190 aquí, con 190 acá. Luego sigue la curva de 200, que es más gruesa. Ya vamos a poner acá más gruesa. Así. Aquí está. Vamos a seguir con... Este era 230, 220, 210, ¿no? Con 210 aquí. Vamos a poner acá. A ver. Vamos a cerrar acá. Ya, entonces acá, por ejemplo, puede que cierre o puede que esté por acá, ¿no? Ahí, por ejemplo, ustedes se van a topar con esas dudas, pero hay que recordar también las características de las curvas, por eso les digo que no se tienen que cerrar, no se tienen que dividir, no se tienen que bifurcar, no tienen que cruzarse, ¿no? Esas son las reglas. Ahí lo vamos a dejar ahí. Ya, por ejemplo, acá 240 que viene a ser acá hay 240, se va por acá. Acá hay 250, 40, 30. Con este 30 de acá, podemos ponerlo acá, ¿no? ¿Y por qué no por acá, no? Por ejemplo, ¿no? Hay dos maneras de hacer las curvas. Ya puede ser por acá. Acá también hay 230, ¿no? ¿Por qué no puede ser por acá? ¿Ya? Entonces hay que ver. Por eso, a veces los puntos no son suficientes de datos para poder hacer las curvas. Por eso les decía que también hay que, en campo, hacer un croquis o tomar fotos, ¿no? Para que ya cuando estén acá haciendo las curvas, se den cuenta que de repente la curva de acá se puede ir por acá o que puede ir por acá, pero como veo en el terreno, entonces tiende a irse por acá, ¿no? O hacer más puntos, ¿no? Porque estos son puntos que yo capturé, 200, 230, pero si quiero ser más precisas, de repente puedo calcular un punto por aquí, ¿no? Acá de repente más puntos. Por eso a veces los ingenieros cuando ya tienen que saber qué puntos son los más representativos. Por eso a veces capturan puntos de esquina a esquina o puntos de colinas, que son los más importantes. Entonces ellos ya saben, ¿no? Con su experiencia que tienen, qué puntos pueden hacer, ¿no? Porque tienen que viajar a hacer los puntos. No es acá en Lima, ¿no? Tienen que ir a otras partes. Regresan con la data y se tiene que hacer las curvas. Y si, por ejemplo, hay una duda o una falta, tienen que volver a regresar, ¿no? Y eso es pérdida de tiempo, ¿ya? Por eso tiene que saber qué puntos son los más característicos del terreno para poder hacer. Y ya no tendremos estas dudas de acá, ¿no? Porque acá hay 230, acá también. Entonces hay que ver por dónde va. Ya, en este caso, nosotros vamos a seguir solamente las condiciones, ¿ya? Y si hay dos formas de hacer, cualquier forma está bien, ¿no? En este caso de acá. Y ahora, si nosotros tenemos que comparar con lo que es la realidad del campo en sí, ahí sí tienen que ser igual, ¿no? Pero acá en forma didáctica, si ustedes tienen esa duda de que se irá por acá o se irá por acá, ¿ya? La cosa es que generen esa primera idea y vean si las demás curvas siguen su curso. Si ven que se cruzan, entonces no es la opción, ¿no? A eso me voy con las características de las curvas, ¿ya? Bien, entonces acá tenía 250, 240, 230, acá hay 220, ¿no? Acá también hay un 220, acá también hay un 220. Pues yo elijo, ¿no? Porque hay varias opciones, me puedo ir por acá, ¿no? Acá hay un punto, y este de acá también me voy, ¿no? A ver, 170, 180, 190, 200, que es la curva más gruesa, 210 acá,
Por acá. Bueno, acá era un 220, que venía de acá hasta acá. Puede que yo una acá, o puede que me vaya acá. No hay problema. ¿Ya? Si lo hacen así, está bien. Si lo hacen por acá, también está bien, ¿no? Está cumpliendo. Bueno, acá es 220, ¿no? Este 220 iría por acá. ¿Ya? Acá hay 250, acá hay 240, acá también hay 240. Aquí hay un 220, 30. Hay un 230 por acá, un 230 por acá. Entonces, por acá se va a seguir otra curva de repente, ¿no? Entonces, vamos a seguir dibujando. ¿Ya? Entonces, así van a tener de repente algunas opciones, ¿no? Hay varias opciones que se puede generar la curva. Ya acá hay 210, 200, perdón, 200, 190, 180. Entonces, acá hay 2, 3, ¿no? Así. Aquí va a haber uno solo, 190. Y acá también va a haber uno solo, 210. Aquí hay 240, 230, 220, 210. Y acá no hay nada, ¿no? 220, 220, no hay nada. Ya, entonces ahí ya vamos a completar mi curva. 240 acá se cierra. Con 240, acá hay 230, 230 y 230, lo puedo cerrar por acá. Acá hay un 220, 220 y 220 acá. Porque no me digan que lo voy a poner acá, ¿no? Porque acá hay otra curva y otra curva, ¿ya? No se va a poder. Tiene que ir por este sentido de acá. Aquí hay 200, con este 200 de acá, 200 de acá, ¿no? Este 210 también, acá hay 210, 210, 210. Este 200 es más grueso porque nuevamente estamos con esta curva mayor, ¿no? Este 200 será más grueso, ¿sí? ¿Ya? Y al final, la otra curva, 190. Y ya está. Ya está mis curvas, ¿no? Listas. Curvas mayores cada 50, curvas menores cada 10. ¿Ahí queda todo? No, ya generé mis curvas, ya generé mis líneas, ¿no? Nada se junta, todo a veces se cierra, no se cruza, entonces está bien. ¿Ya? Entonces, al momento de yo ya pulir, por ejemplo, mis curvas, lo que voy a hacer es borrar, ¿no? Estos datos de acá, ¿ya? Voy a tener que borrar. Por ejemplo, acá no me permite borrar, pero yo lo borro. Ya voy a tener que borrar porque esto ya me ayudaron a hacer mis curvas y ya no necesito estos datos. Ya lo que ustedes van a hacer es borrar todos estos datos de acá. Estos también. Ya los borran. Todo de acá, 670 ya no me ayuda. ¿No? Ya hice mis curvas y ya los borro. Todos los datos de acá los borro. Al final me va a quedar estas curvas y paso siguiente yo tengo que poner mis cotas. Ya tengo que poner mis cotas. Entonces voy a poner acá, esta cota era 200, ¿no? Ahí está mis cotas 200. Pero acuérdense cómo se colocan las cotas, ¿no? Las cotas se colocaban, ya vamos a ver si se puede borrar acá. ¿Ya? Acá están. Entonces, las cotas, ¿se acuerdan que se colocaban dejando un espacio? Quiere decir que yo voy a tener acá, voy a dejar mi espacio y voy a seguir acá. Aquí en ese espacio voy a colocar mi cota. Ya voy a escribir 200. Voy a poner mi cota acá. Mi cota, a ver si me permite 200, ¿no? Así se coloca una cota, ¿no? Dejando un espacio y se coloca la cota. Acá también. Este era 250. Entonces voy a tener que dejar un espacio. Aquí. Y acá. Y voy a poner 250. ¿Ya? ¿Qué más me falta? Esta cota de acá, ¿no?
porque todas las curvas mayores tienen cota, las curvas menores no, ¿ya? Entonces, ahí voy a dibujar, así, voy a dejar un espacio y voy a seguir acá. Y ahí voy a poner mi cota 200, ¿ya? Y ya terminé mis curvas de nivel. También hay que tener en cuenta que las cotas tienen que estar en un mismo sentido, ¿ya? ¿Cómo es eso? Si acá pongo 200 en ese sentido, acá abajo tengo que poner 250, ¿ya? Así en ese sentido se ponen las cotas, ¿ya? No me van a poner acá, por ejemplo, acá me ponen 200, ¿ya? Acá la curva está cerrada, acá me ponen 200 y acá me ponen 250, ¿no? Eso está mal. Las curvas siempre se ponen, o las cotas, mejor dicho, siempre se ponen en un mismo sentido para poder interpretar, ¿ya? Si ustedes ven todos los mapas cartográficos, van a estar en el mismo sentido. ¿Por qué? Porque yo voy a leer, ¿no? Por ejemplo, si acá viene otra cota que viene a ser, ¿no? Por ejemplo, acá viene otra cota que viene a ser 300, ¿no? Y por acá se va, acá tengo que poner 300. Tengo que seguir ese sentido de interpretación. Acá no lo voy a poner 300, ¿ya? Esto sería mal. Tiene que estar en el mismo sentido. 200, 150, 300, mis 400 también estarán por acá, y así, ¿ya? En ese mismo sentido. Igual acá, 200, si por ejemplo acá hay un 100, tendré que poner en el mismo sentido acá, y así, ¿ya? Todo se pone en un solo sentido, no se pone una cota por acá, otra cota por allá, ¿no? Porque para la manera de poder interpretar, ¿ya? Así se hace lo que son las cotas. Entonces terminan de generar sus cotas solamente en las curvas mayores, ¿ya? En las curvas menores no. Por eso les decía que se utiliza cotas en números enteros para que se pueda interpretar, ¿no? Porque esto ya no, estos números ya no están colocados ahí. Y voy a tener que poner así. Ya ustedes generan en el model del AutoCAD, van a Layout, ¿no? Lo configuran, ponen su nombre, curvas de nivel, ponen el membrete, ponen la escala y listo. Me lo van a presentar. ¿Ya? ¿Hasta aquí tienen alguna otra duda más? Recording stopped. Bien. Entonces vamos a ver cuál sería el trabajo encargado número 9. ¿Ya?